Hola, sí, probando, probando. Estamos una vez más aquí para grabar otra sesión de WhatsApp Prof, de hacer una pequeña traducción de estos temas tan importantes que nos acercan al fin del tiempo. Esperamos sea del gusto de ustedes y bienvenidos. Bienvenidos a este episodio especial de ¿Qué pasa, profe? Hola, Walter. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Estoy seguro que tenemos que hacerlo bien. Estaremos sentados en un entorno como este. Y esta vez no es una imagen, sí, es una realidad. Es lo real y tenemos algunos comentarios interesantes que dar y tenemos una discusión interesante que hacer, así que comencemos con una palabra de oración. Padre Celestial, te agradecemos que podamos estar aquí en este maravilloso entorno, te agradecemos por las oportunidades y todas las bendiciones que nos otorgas. Te pedimos que bendigas esta discusión, ilumina nuestras mentes con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Martín, hemos viajado unos 3.300 kilómetros hasta ahora. ¿Y cuál es el motivo de todo este viaje? Nos invitaron a participar en una reunión de campamento. Está bien, pero queremos hablar sobre algunos asuntos serios mientras estamos aquí. ¿De qué hablamos en la reunión del campamento? Un poco, Martín, una reunión del campamento y siempre es importante para mí dar esperanza a la gente. A, por un lado y por otro lado, decirles dónde estamos en la corriente del tiempo, ¿sí? Y cuán necesario es que nos preparemos para lo que viene. Así que uno de los temas de los que hablamos fue Apocalipsis capítulo 5 y el título de Digno es el Cordero. Y en realidad es un estudio muy importante y tiene muchos conceptos profundos. Así que pensé que tal vez podríamos tener una pequeña charla al respecto, ¿sí? Hacer un WhatsApp Prof al respecto y hablar sobre el aspecto de digno es el Cordero, pero también presentar los aspectos de dónde estamos en la corriente del tiempo y los juicios. Ahora, el tema de la reunión del campamento fue tiempo de cosecha, ¿sí? Es tiempo de cosecha. La reunión del campamento, cantó la canción temática, también era sobre la cosecha. Así que estamos viviendo en el tiempo de la cosecha. Necesitamos ver algunos de estos aspectos. Así que hemos titulado esto Digno es el Cordero. Y con este telón de fondo, creo que podemos sumergirnos en ello. Así que vamos. La cosa es toda esta atmósfera del campamento. La reunión muestra el objetivo que teníamos que mostrar o queríamos mostrar. Ah, este cordero murió por todos, ¿sí? Y ahí es donde reside la esperanza. Así que todo esto, y de eso se trata la cosecha, se trata de esperanza, ¿correcto? Y particularmente porque muchos en el contexto africano provienen de un trasfondo calvinista. Tienen esta noción de predestinación, ¿sí? Que estás predestinado a ser salvo o a perderte. Y esta es una teología bastante triste. Y es una teología que impregna muchas mentalidades. La selección, es decir, Dios selecciona y Dios decide de antemano quién se salvará y quién se perderá, negando totalmente la libertad de elección en este asunto. Y entonces no la tienes. Es como dijiste, no tienes elección, así que si Dios te eligió, eres el afortunado. ¿Sí? Ahora mi pregunta siempre es, ¿cuál es el punto del evangelismo? Y hemos dado
muchas charlas sobre este tema antes, así que no quiero hablar de selección y predestinación, pero es una muy triste teología porque pinta a Dios bajo una luz muy desfavorable, ¿sí? No te da una opción. Es un Dios que no da opciones. Si eres elegido para la condenación o eres elegido para la salvación. ¿Sobre qué base? ¿Sí? Y es una base muy arbitraria. Y a menudo, sabes, en un área donde hay mucho conflicto racial, eso es todo. Entonces, el criterio que usan de naturaleza racial es así, pero Cristo murió por todos y nos envía a traer el Evangelio, que es una buena noticia para todo el mundo, a cada tribu, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede ser una buena noticia si vas a difundir un evangelio que solo algunos son seleccionados y los demás están condenados? ¿Y no tienes parte en nada de eso? Sí, ¿cómo sabes exactamente que eres elegido? Según tu linaje, según tu raza. Sí, así que es muy diferente, no es un buen evangelio. Sí, y no es algo nuevo que la gente piense, ¿sí? ¿A qué me refiero? A los judíos que pensaban que eran la raza elegida, estaban predestinados a la salvación y todos los demás estaban perdidos. Eso era lo que pensaban. Así que en lugar de ser heraldos de un gran plan de salvación, se instalaron ellos mismos en su nación y condenaron a todos los que no eran parte de ella. Y dijeron que ellos eran los que se salvaron. Y todos estaban perdidos. Y si tienes esa mentalidad, entonces no tienes una mentalidad de evangelismo. Porque, ¿cuál es el punto? No tiene sentido ponerse en un pedestal y el resto que percibes como uno salvo que así sea. Ahora, si lees el Antiguo Testamento, hay tantos lugares en el Antiguo Testamento donde estuvieron involucradas personas de otras naciones, ¿sí? Si tomas a Ruth, por ejemplo, mm, tomas a Naamán, también es otro ejemplo, o tomas a la reina de Saba, ¿sí? Hay muchas y tantas historias en la Biblia donde el Evangelio fue llevado al mundo y afectó a todos. Y quiero decir, cuando Jesús eh, decía, hola, eres parte del nicho. Ok, entiendo. Y Jesús fue y enseñó a los samaritanos. Y los discípulos estaban muy disgustados. ¿Qué estaba haciendo de todos modos? ¿Por qué está perdiendo el tiempo? ¿Por qué está perdiendo su tiempo y esfuerzo en personas que están perdidas? ¿Qué estás haciendo? Hola, mi querido amigo. Y luego Martín se levantó para decirme que esas eran la mentalidad calvinista. Eran algunas de de los grandes misioneros en el mundo, ¿sí? Fueron a diferentes partes del mundo a predicar el evangelio a cada tribu, nación, tribu, pueblo. Creían que solo algunos serían seleccionados y otros no. Y a menudo, como dijimos, basándose en la raza. Así que no entremos en esto. No, otro ejemplo es eh, uno de los más grandes predicadores, Spurgeon, ¿sí? Y la mentalidad calvinista. Y sí, sea como sea, vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 5, cuyo tema es digno el cordero. Bien, y este cordero fue inmolado, ¿no? Y se describe claramente en Apocalipsis capítulo 5 como el cordero que murió por todos en esta tierra. Bien, aquí hay una cita de testimonios para la iglesia, volumen 9. Dice que el quinto capítulo de Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Es de gran importancia para quienes actuarán aparte en la obra de Dios, pues en estos últimos días hay algunos que están engañados, no se dan cuenta de lo que viene sobre la tierra. Aquellos que han permitido que sus mentes se nublen con respecto a lo que constituye el pecado, son engañados terriblemente, a menos que hagan un cambio decidido.
Serán hallados faltos cuando Dios pronuncie juicio sobre los hijos de los hombres. Han transgredido la ley y quebrantado el pacto eterno. Recibirán conforme a sus obras. Así que aquí hay un mensaje de advertencia, Martín, y un mensaje de esperanza a la vez. Sí, y también una medida de juicio, ¿no? El juicio está involucrado y la ley está involucrada porque la ley es el estándar del juicio. Así que tenemos que analizar este tema y todo esto y por qué es importante que discutamos estas cosas en los tiempos en que vivimos. Así que vayamos a Apocalipsis capítulo 5. Versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, Martín, este tipo de pergamino, escrito por ambos lados, enrollado y sellado, con 7 sellos, es algo bastante común en la antigüedad y en la sociedad romana también. Un testamento se sellaba con 7 sellos. A veces el número 7, como hemos discutido antes, significa plenitud y está lleno hasta el borde, que era la raíz de la palabra hebrea para 7. Este es, por supuesto, el Nuevo Testamento, por lo que está escrito en griego. Pero ese es básicamente el significado de la palabra 7. Así que aquí estaba este rollo sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte proclamando a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ningún hombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra fue capaz de abrir el libro, ni mirarlo. Así que este es un asunto muy serio. Obviamente es importante que este libro se abra ahora, ¿sí? Ahora, si asumimos que es un testamento, sí que es un testamento, solo puede entrar en vigor una vez que alguien ha muerto, ¿verdad? Porque puedes ser el beneficiario del testamento de tu padre, pero no recibes nada hasta que haya un derecho de muerte. Y esto es un testamento, ¿sí? Es un testamento. Y obviamente luego hay una herencia, ¿sí? Y un heredero también. Pero alguien tiene que morir para que esto se haga realidad. Ahora, ¿quién va a abrir el rollo? Y es de suma importancia que el rollo se abra o de lo contrario la herencia se pierde, ¿sí? Porque si el testamento no es rojo, no puede haber ejecución de eso. Entonces, esto es tan importante que alguien debería ser encontrado digno de abrir el pergamino ahora. Obviamente no puede ser cualquiera, porque dice claramente que ningún hombre, ¿sí? En el cielo, así que nadie que está en el cielo, ningún ser creado en el cielo, ningún ángel, ningún ser creado de otros reinos, nadie en el cielo era digno, nadie en la tierra era digno tampoco. Así que ningún ser humano puede abrir el pergamino, ni debajo de la tierra, así que nadie que haya muerto podría abrir ese pergamino, porque básicamente están muertos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una circunstancia muy especial para que nadie pudiera abrir el libro ni mirarlo. En otras palabras, ni siquiera puedes. ¿Cómo puedes ver lo que hay dentro? Si no lo abres, tienes que mirarlo. Y lloré porque ningún hombre fue encontrado digno de abrir y leer el libro, ni de mirarlo. Ahora, ¿por qué lloró? Porque obviamente si el pergamino no está abierto, no hay herencia. Significa que está perdido, es lujuria, lo que significa que todo está perdido. ¿Y quién está involucrado? El cielo está involucrado porque estaban buscando en el cielo para ver si había alguien que fuera digno de abrirlo. Sí, porque ¿cómo pueden abrirlo?
Nadie había muerto, o alguien tenía que haber muerto para abrir el rollo. Y además nadie tenía la autoridad y nadie tenía cómo hacerlo. ¿Y de qué se trata este testamento entonces? Esto es fascinante. Y uno de los ancianos me dice, no llores. Ahora, Martín, esta es una escena celestial y estamos hablando de cosas celestiales, lo que está sucediendo en el cielo. Así que hay una discusión sobre la herencia, ¿no? Y hay una discusión sobre el libro. Y esta es una discusión celestial que está teniendo lugar en el cielo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores ahora porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido sobre el libro y ha desatado los 7 sellos del mismo. Ahora, la línea de la tribu de Judá sabemos quién es. Ese es Jesucristo. Ahora, esta es una descripción de él en su forma real, en su capacidad militar. Y también es real, ¿sí? Él es el león de la tribu de Judá. Un león también era un símbolo de la tribu de Judá. Y como león es un conquistador, es un rey, es un general que lidera las huestes del cielo, ¿no? Así que esto representa poder y autoridad, y poder y gloria, y todos estos asuntos. Pero es interesante que no es en esa capacidad que él puede abrir el pergamino. Es cierto que no se puede abrir el pergamino en esa capacidad. Así que todo el poder del mundo, toda la gloria del mundo, todo el poder del mundo, toda la brillantez en asuntos militares no le permitirá abrir el pergamino como el león de la tribu de Judá, pero eso es lo que él es, ¿sí? Eso es lo que él es, uno de sus atributos. Ese es un atributo y mire, y he aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. Ahí está la llave. Sí, teniendo 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Así que aquí, asociado con el cordero, obviamente es el que va a abrir el pergamino. También tenemos asociado con él su otro título, el león de la tribu de Judá, que hemos discutido, pero es en su capacidad como el cordero que había sido inmolado, que tiene 7 cuernos. Ahora, cuernos es un rey o un gobernante. Tenemos otro cuerno en Apocalipsis, un cuerno pequeño, que crece poderosamente. Así que aquí hay 7 cuernos, pero también estamos cubriendo una escala de tiempo, ¿sí? Una escala de tiempo histórica. Y estamos hablando de la escala de tiempo desde que el rollo fue abierto. Así que para que el rollo se abriera, alguien tenía que morir, ¿sí? Ahora aquí tenemos a alguien que murió, el cordero, un cordero que fue inmolado, y esto significa que él es capaz de abrir el rollo. Pero para abrir el rollo, si él es el cordero que fue inmolado, tiene que estar muerto para que esto entre en vigor, ¿sí? Pero si él también es el heredero, si él es el que lo abre, tiene que estar vivo, tiene que ser un heredero. Así que dice un cordero como había sido inmolado, así que está vivo, ¿sí? Así que es en la capacidad del cordero que fue inmolado que él es capaz de abrir el rollo y ser el heredero al mismo tiempo. Este es la complejidad, ¿no?, del plan de salvación. Es absolutamente brillante. Y tenemos varios periodos antes del capítulo 5. Por ejemplo, el capítulo 3 del Apocalipsis, donde se recorren las 7 iglesias. Ese es un periodo de la historia de la iglesia cristiana. Y lo que le sucedería, en realidad, cae en cómo mencionamos los últimos días. Sí, la era cristiana, todo ese periodo y luego los diferentes eras en áreas en ese periodo constituyen estas iglesias. Y también, si lees sobre las 7 iglesias,
tienes la idea del conflicto, porque comienza con la primera iglesia que está llena de fuego y tiene, ya sabes, el evangelio en su pureza. Y luego hay un declive. Y luego tienes la iglesia del medio, que es una iglesia en oscuridad. Luego tienes luz que emana de esa oscuridad. Y luego tienes la última iglesia a la que no se le permite estar en el mar y el estado. ¿Sí? Así que tienes este flujo a través de la historia. Así que el número 7, los 7 periodos de tiempo aquí, es el que tiene el control de todos esos periodos de tiempo. Y tiene 7 ojos, así que es Dios y lo ve todo. Y nos va a dar la información sobre de qué se trata esta batalla. Y las decisiones que tenemos que tomar con respecto a esta batalla. Y la elección que tenemos que hacer, ¿sí? ¿De qué lado vamos a tomar? Así que aquí hay una discusión celestial de este desvelamiento del pergamino. Y luego dice, ¿cuáles son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra? Entonces, Martín, ¿quién es este mensaje que debe darse a todo el mundo, una vez más a cada tribu, lengua y nación? Pues bien, el mensaje básicamente trata sobre una herencia y puedes ser parte de esa herencia o puedes elegir no ser parte de esa herencia, ¿verdad? En realidad es un poco diferente a un testamento terrenal, ¿sí? Porque aquí puedes elegir si quieres heredar esto o no. Ahora, imagina cuando heredas. Necesariamente solo heredas lo bueno y los bienes o a veces heredas el paquete que también tiene lo negativo. Desafortunadamente sí. Entonces, si tu padre estaba muy endeudado, no quedaría mucho de esa herencia, ¿verdad? Así es. Y aquí tenemos una situación en la que en realidad tenemos un conflicto cósmico y una herencia que se perdió y luego una herencia que tuvo que recuperarse. Pero para obtener la herencia, alguien tiene que morir. Así que esta es una historia fascinante y necesitamos desentrañar este capítulo 5, ¿sí? Y entender de qué se trata el Islam. Eso es digno. Aquí hay una cita de Hechos de los Apóstoles y dice, el Salvador es presentado ante Juan bajo el símbolo del león de la tribu de Judá y de un cordero como si hubiera sido inmolado. Apocalipsis 5, 5 y 6. Estos símbolos representan la unión del poder omnipotente y el amor abnegado, el león de la tribu de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia, será el Cordero de Dios para los obedientes y fieles. Eso está muy bien, hermosamente. Ahora, ¿entiendes cómo estos dos se unen? ¿Sí? La columna de fuego que habla de terror e ira para el transgresor de la ley de Dios es una señal de luz y misericordia y liberación para aquellos que han guardado los mandamientos de Dios. Siempre es mayoría cuando el sonido de la trompeta perdida penetra la prisión de la casa y los justos saldrán con triunfo exclamando, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh tumba, ¿dónde está tu victoria? Entonces de pie con Dios, con Cristo, con los ángeles y con los leales y verdaderos de todas las épocas, los hijos de Dios estarán lejos en la mayoría. Los verdaderos discípulos de Cristo lo siguen a través de los conflictos de sierra, soportando la abnegación y experimentando amarga decepción. Pero esto les enseña la culpa y la aflicción del pecado y son llevados a mirarlo con aborrecimiento. Participantes del sufrimiento de Cristo están destinados a ser participantes de su gloria. ¿No es esa una hermosa cita? Sí, lo es. Pone todo el plan de salvación en perspectiva. Muy bien. Entonces, cuando abre ese pergamino y leemos sobre la gran herencia, también leemos sobre
precio, ¿sí? Que se pagó para obtener la herencia. También leemos sobre el conflicto involucrado en recuperar la herencia. ¿Por qué, por qué lloró? ¿Porque todo estaba perdido? Sí, ese pergamino no se abrió. Si el pergamino no se abrió, todo se perdió. Así que lo que contiene el pergamino es información sobre el gran conflicto cósmico y cómo se resuelve y las decisiones que tienes que tomar entre confrontar la línea de la tribu de Judá o venir ante el Cordero como si fuera inmolado. Esa es una elección, ¿verdad? Y luego recibir la gloria, la herencia, ¿sí? Aquí hay una cita de testimonios a ministros y obreros del Evangelio. El Salvador elevado debe aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado, sentado en el trono para dispensar las bendiciones inestimables del pacto, los beneficios que murió para comprar para cada alma que creyera en él. Juan no podía expresar ese amor con palabras, era demasiado profundo, demasiado amplio. Llama a la familia humana a contemplarlo. Cristo está intercediendo por la Iglesia y las cortes celestiales, intercediendo por aquellos por quienes pagó el precio de la redención con su propia sangre. Siglos y siglos nunca pueden disminuir la eficacia de ese sacrificio expiatorio. El mensaje del Evangelio de su gracia debía ser dado a la Iglesia en líneas claras y distintas para que el mundo ya no dijera que los adventistas del séptimo día tomaron la ley, pero no enseñan ni creen en Cristo. Bueno, eso es una reprimenda, ya ves, porque la mayoría de la gente todavía lo hace, ¿sí? Muchos creen que si están en armonía con la ley, de alguna manera han heredado la justicia. No heredan justicia porque un alma injusta no puede levantarse de su estupa de muerte y darse vida. Solo Cristo puede hacerlo, ¿bien? Así que la ley es esencial porque esa es la que condenó nosotros a nosotros, pero ¿quién nos redime de la maldición de la ley? Solo Cristo nos redime de la maldición de la ley. Así que el mensaje del Evangelio es realmente acerca de la justificación por la fe. Bien, como tú también explicaste previamente, en realidad es el tema y la explicación es una parte esencial. Así que podemos asumir, Martín, que el enemigo atacará la justificación por la fe. Será uno de sus puntos principales a seguir. ¿Atacará la expiación absolutamente? Claro, creo que odia la expiación. Así es, la odia. Así que si él va a reemplazarlo con un mensaje de justicia por palabras, entonces estará negando el mensaje del cordero que fue inmolado. Es cierto, pero en realidad también puso otro, ¿no? ¿Cuántas personas han sido asesinadas en este mundo? Millones, billones de personas. Pero ninguna de ellas pudo expiar, no, ninguna de ellas. No hubo expiación en ninguna de esas muertes. Así que esas muertes no tuvieron parte en tu salvación o en la mía. Solo una muerte y una resurrección tuvieron un papel que desempeñar en nuestra salvación. Bien, pero como dije antes, Él viene con la justicia por obras, pero luego también tiene otra que cubre que todos ustedes son uno. Salvos siempre salvos. Esa es una nueva teología. Una vez salvos siempre salvos. Así que tienes estos dos extremos. Así que no es ciencia espacial preguntarse quién es el enemigo de la expiación y quién es el enemigo de la justicia por la fe. ¿Sí? Solo tienes que mirar los decretos papales para saber quién es el enemigo. Aquellos que reclaman la justicia por la fe, en anatema según el concilio de Trento, están malditos para siempre. ¿O estamos de acuerdo con ese pajarito? Ahí lo tienes. Y la expiación, quiero decir que atacar la expiación es una afrenta. Y los jesuitas tienen el objetivo de atacar la expiación y decir que Cristo nunca murió por ti. Fue solo un ejemplo.
y ponen a sus santos al mismo nivel o en un nivel más alto incluso que Cristo, y uno de los santos que les encanta elevar y comprar en términos de la expiación son los santos. Y Francisco, ¿sí? Y tenemos un papa jesuita que se hace llamar por ese nombre, Francisco, que niega la expiación y negaba la justicia por la fe. Son enemigos de Dios. Y como acabas de mencionar, ese es todo el asunto si estás de ese lado, del enemigo. No quieres deshacerte de ese tono, entonces en realidad eres de tu padre el diablo, ¿no? Entonces la ley es muy importante porque el Señor nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. La ley no nos salva, no. Así que la gente debe entender que cuando entiendes el tema de la ley y la gracia, las pondrás en la perspectiva correcta. Y vamos a hablar un poco sobre la gloria del Cordero y por qué el Cordero es digno. Así que ahora en Apocalipsis 5, versículo 7, el Cordero va y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Ahora ese es Dios el Padre, ¿sí? Dios el Padre está sentado allí. Y el Cordero es digno de tomar el rollo. Y cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero que tenía cada uno de ellos. Lúpulo y las copas de oro llenas de olores, que son las oraciones de los santos. Ahora, este es una muy hermosa imagen, Martín. Toma el pergamino y los seres celestiales, los querubines que están alrededor del trono, los cuatro ancianos, en otras palabras, los representantes de los mundos creados, caen. Esta es una escena celestial. Y básicamente adoran el Cordero, ¿no? Y tienen algo en su mano, a saber, frascos dorados llenos de olores, que son las oraciones de los santos. Así que obviamente hay un conflicto ocurriendo aquí abajo en esta tierra, ¿no? Y las oraciones de los santos ascienden a Dios. Me encantan estos sonidos que nos acompañan. Son enviados a Dios y son perdonados. Parte de lo que está sucediendo allí en el cielo. Así que el cielo no está desconectado. No, de la tierra, no lo está. Está conectado a través de las oraciones, ¿no? Y también vuelve allá y sabes la teología de que Dios creó, pero se distanció. Sí, como los deístas creen que esto en realidad te muestra que no, que Dios ni siquiera está involucrado, íntimamente involucrado incluso, y todo el cielo está involucrado ahora. Sí, se ven las oraciones de los santos, van directo al trono, ¿no? Y seguramente esas oraciones que son oraciones de conciernen a tu vida personal, todo lo involucrado con esta batalla entre el bien y el mal y las elecciones y todas las peticiones que suben al cielo no se pierden, no se guardan en frascos no ordinarios, frascos dorados. Así que esto es la participación total de cada persona que ora aquí en esta tierra y a menudo son las oraciones de incluso uno solo, lo que hace posible que Dios actúe incluso entre aquellos que lo odian y muy a menudo salva sus vidas. Es cierto, y me refiero a Moisés. ¿Cuántas veces oró en nombre de toda la congregación? Sí, y cantas esa canción, el cántico de Moisés. Cierto, estás diciendo eso en la reunión del campamento y lo grabamos junto con mi esposa. Sí, lo grabaste. No, todavía no. Creo que lo grabaremos en el futuro. Será mejor que empieces a moverte. Hermosas palabras fueron. Ahora Sonic puso esa música y creo que ella también escribió las palabras, ¿sí? Usando los salmos, por supuesto. Pero esa es otra historia, así que ahora estás desapercibido, Martín. Eso es bueno, esa vieja canción en realidad también cuenta una historia de justicia por la fe y la liberación. Entonces, echamos un vistazo a la reseña
Review Herald y veamos lo que está escrito sobre estos frascos dorados llenos de olores que son las oraciones de los santos. La obra de Dios debe ser llevada a cabo hasta su terminación por la cooperación de las agencias divinas y humanas. Aquellos que son autosuficientes pueden ser aparentemente activos en la obra de Dios, pero si no oran, la actividad no sirve de nada, porque eso es todo lo que llega a Dios, ¿verdad? Podrían mirar dentro del sentido del ángel que está en el altar de oro, delante del trono, rodeado de arcoíris, verían que el mérito de Jesús debe mezclarse con las oraciones y los esfuerzos, o son inútiles como lo fue la ofrenda de Caín. Podríamos ver toda la actividad de la instrumentalidad humana como aparece ante Dios. Veríamos que solo la obra realizada por mucha oración, que es santificada por el mérito de Cristo, resistirá la prueba del juicio. Cuando la gran revisión se lleve a cabo, entonces regresarán y discernirán entre el que sirve a Dios y el que le sirve y el que no le sirve. Así que Martín, si no oramos, nuestros esfuerzos son inútiles. Así es. Si nuestras oraciones son egoístas, son aún más inútiles. Y eso como veremos si la alabanza no está mezclada con la justicia de Cristo, no puede ser nada ante la sala del trono. Así como la justicia de Cristo, la expiación y la interacción entre el reino celestial y el reino terrenal solo se pueden construir sobre la oración. Y eso es todo. Y luego, si lees diferentes partes del espíritu de profecía, la canción es tanto como la oración en el servicio divino. Bien. Así que Martín, debemos hablar de música en algún momento. Y cantaron una nueva canción, y bueno, acabas de decir que cantaron una nueva canción diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir los sellos que hay, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora, volvamos a esa reunión de campamento con todas estas ideologías. ¿Puede ser más claro que esto? No. Nos has redimido para Dios con tu sangre. ¿Cómo se atreven a decir que no somos redimidos por la sangre del cordero como lo hacen los jesuitas? ¿Cómo se atreven? En contradicción directa con este versículo. ¿Y quién es quién? ¿Es el precio pagado por cada linaje? ¿Hay alguna selección o alguna superioridad? Así que, ¿cómo te atreves a decir eso? Y la lengua, cada grupo lingüístico, todos y personas y naciones, entonces cuya salvación para todos, el precio fue pagado por todos. Y si no entiendes esto, es una afrenta a Dios, ¿sí? En realidad es una acusación que es, y si vale tal cosa como la selección, entonces todos los que son seleccionados en contra tienen el derecho absoluto de confrontar a Dios y decir que tus juicios no son justos. Pero este Cordero es digno. Él es digno y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿No es asombroso esto? Así que desde la profundidad de la degradación, elevado al nivel de gobernantes, ¿sí? Y sacerdotes, ahora los sacerdotes son los que se supone que representan a la divinidad. Y si representas a la divinidad debajo de una luz falsa, hay un problema serio, cierto, y reinaremos en la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y las bestias y los ancianos, y el número de ellos será 10.000 veces 10.000, y miles y miles. Eso es millones y millones. Esa es una mayoría, ¿cierto? Eso es lo que dice en voz alta, digno.
es el Cordero que fue inmolado. Ahora, ¿de qué es digno recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición? Esa es una lista bastante larga, Martín. Es cierto. Ahora, para recibir el poder y las riquezas, bueno, él tiene el poder, es la línea de la tribu de Judá, pero para obtener la herencia, él tuvo que ser inmolado, ¿no? Y para obtener la herencia, él también tuvo que ser resucitado, porque de otra manera no puedes heredar. Bien, entonces, resucitado para estar vivo, de nuevo para recibir y todas las riquezas que se perdieron solo se podían recuperar al convertirse en un cordero, ¿sí? Eh, y bueno, eso era sabiduría y fuerza, honor y gloria y bendición y toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Eso significa todos los que estén en el cielo, todas las huestes angélicas, todos los mundos creados, y todos en la tierra, y todos los que han muerto, y los que están en el mar, entre las naciones, o incluso literalmente enterrados en el mar, y todos los que están en ellos, oí decir, bendición y honor y gloria y poder sean a Él que se sienta en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. ¿Tenemos una descripción de Padre e Hijo? Claro. Y las cuatro huestes dijeron amén. Y los cuatro ancianos adoraron al que vive por los siglos de los siglos, Martín. Sí, y todos los seres celestiales aquí se postraron y lo adoraron. ¿Debe ser Dios? Solo puede ser Dios porque solo ese Dios puede aceptar adoración. Está bien, entonces esto es muy importante que entendamos cada matiz del libro de Apocalipsis. Y el capítulo 5 nos presenta toda la pletora de lo que está sucediendo allí. Así que intentemos echar un vistazo a lo que sucedió aquí. El pergamino en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Cristo, el amado de Dios, vino a hacer valer los derechos del dueño de la viña. Pero el labrador lo trató con desprecio fingido, diciendo, no queremos que este hombre nos gobierne. Odiaban el alto estándar de justicia que Cristo representaba continuamente. Vieron que su enseñanza los estaba colocando donde su egoísmo sería descubierto y decidieron matarlo. Odiaban su ejemplo de veracidad y piedad y la elevada espiritualidad revelada en todo lo que hizo. Bien, y ya ves, incluso los seguidores de Cristo tienen que pasar por esto ahora, ¿sí? Absolutamente. ¿Debería crucificar a tu rey? Preguntó Pilato, y de los sacerdotes y gobernantes vino la respuesta, no tenemos más rey que César. Martín, ¿es el mundo cristiano y evangélico en el mismo camino? Y eso es lo que quiero decir exactamente. Lo que están diciendo, no tenemos más que rey, hacen del Papa la cabeza del movimiento ecuménico. Y al obedecer sus dictados, ¿no lo adoran? No pueden hacer otra cosa. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo soy inocente de la sangre de esta persona justa, el sacerdote se unió a la multitud ignorante declarando apasionadamente su sangre más allá de nosotros y sobre nuestros hijos. Así los líderes judíos tomaron su decisión y su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano del que estaba sentado en el trono, porque en este libro de la herencia también hay una descripción del conflicto y quién lo acepta y quién no lo acepta, porque parte de la herencia no es solo el reino recuperado, sino el pueblo redimido, ¿sí? Y aquí tenemos el tema de la elección. Los líderes judíos tomaron una decisión y eso es todo. Y eso es por qué no fueron aceptados como parte de esa herencia. Así que es muy importante que entendamos de qué se trata la herencia y cómo se obtiene.
tienes que aceptar al Cordero inmolado, ¿sí? Tienes que aceptarlo como rey. Tuvieron que inclinarse, incluso los seres celestiales se inclinaron, se negaron, ¿sí? Y está bien, entonces, cuando su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano del que estaba sentado en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir, en toda su venganza, esta decisión aparecerá entre ellos en el día en que el león de la tribu de Judá abra el libro. Así que imagina que este libro contiene esa historia, pero esa historia es de hace 2000 años, ¿sí? ¿Quiere ser parte de esa historia también? Sí, y esa elección quiero porque de lo contrario no puedo ser heredero, así que no puede contener solo esa parte, debe contener el resto también. Es cierto, entonces leemos en Manuscritos, volumen 9, que el libro con 7 sellos contiene la historia del mundo. Allí en su mano abierta estaba el libro, el papel de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y la iglesia. Aquí estaban contenidas las expresiones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes y todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de los poderes gobernantes de las naciones. Porque trata con la elección, quien elige que en lenguaje simbólico estaba contenido en ese papel la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio de la historia de la tierra hasta su vestimenta. Así que si pudiera resumirlo, Martín tal vez podría escribir, solo aquellos que han aprendido las lecciones de humildad y obediencia pueden ser traducidos y glorificados. La humanidad busca la glorificación sin cumplir los requisitos. Un carácter transformado para reflejar el carácter de Cristo. Buscan al león de la tribu de Judá para liberarlos de su esclavitud circunstancial, pero no de la esclavitud del pecado, ¿sí? Entonces lo que hicieron los judíos, pero la mayoría de la gente quiere ser salva en esto y si muchas veces Dios no hace nada por mí, es la salvación, no algo para ti. No buscan la humildad del Cordero y el más pequeño de todos, el Cordero inmolado, que da testimonio del amor abnegado. Y el mensaje de advertencias al mundo es un llamado al arrepentimiento y debe ser calentado primero antes de que podamos calificar para la exaltación. Y ese es todo el plan, no puedes apresurarte y hacerlo y estoy salvo y puedo continuar lo que he estado haciendo todo el tiempo. Correcto. Ahora, imagina solo en el cordero inmolado fue considerado digno. Ahora, si llevamos nuestras mentes de vuelta a, a la primera muerte de un animal que tuvo lugar en esta tierra, Adán y Eva habían pecado y se habían escondido, ¿sí? Y vieron que estaban desnudos, habían perdido el manto de justicia que los había cubierto antes, ¿sí? Y se escondieron y se hicieron cubiertas de hojas de higuera. Ahora la humanidad ama la cobertura de hojas de higuera y rechaza la cobertura de la justicia del Cordero. ¿Sí? Siempre quieren hacerlo por su cuenta, quieren hacerlo en sus propios términos. E incluso hoy en la masonería tienes el delantal y el delantal representa la hoja de higuera. Y es una declaración audaz de cubrirte con tu propia justicia. Ahora, que la justicia era perfecta, ahora cuando Dios llamó, fue a Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo, tenía miedo. Entonces Dios pronunció un decreto solemne, pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Entre tu descendencia y la descendencia suya, y te aplastará la cabeza o te rascará la cabeza y te herirá el calcañal. Esa es la declaración de guerra, ¿no? Contra la serpiente.
y la descendencia de la serpiente, aquellos que adoptan la mentalidad de la serpiente, paz y la descendencia de la mujer. Ahora bien, esa descendencia, según Pablo, es singular y se refiere a Cristo, ¿sí? Y todos los que están en esa descendencia, que están en Cristo, son parte de esta promesa. Pero habrá enemistad. Y luego los animales tuvieron que morir. La Biblia no dice qué tipo de animal murió. Debe haber sido un animal limpio. ¿Y quién lo mató? Bueno, si nos fijamos en el santuario, entonces el pecador tuvo que matar al cordero. Bien, así que supongo que Adán tuvo que matar a los primeros animales. Pero luego dice que Dios sí tomó las pieles e hizo una túnica para ellos y los cubrió con las pieles. Ahora bien, ese animal, digamos que también había un cordero allí. Ese animal, digamos que había una tierra allí, representa el cordero que fue inmolado. Esa es la primera promesa de redención a través de la expiación, ¿sí? Ahora, si ese animal yacía allí y fue inmolado y se le había quitado la piel, entonces esa es en realidad una sentencia de muerte que Dios proclamó sobre sí mismo. Eso es porque Él representa al cordero que fue inmolado. Y esa desnudez del animal o la falta de piel es la justicia removida. Para quitar esa piel y colocarla sobre Adán y Eva porque Él hizo pieles para Adán y Eva. ¿Sí? Eso significa que el cordero estaba muerto, ¿sí? Tenía que morir, tenía que morir. Ese es un pensamiento bastante profundo en este momento. Para que ese cordero recuperara todo y abriera el rollo y pudiera hacer todas estas cosas, entonces debe haber habido una resurrección. Pero debe haber habido una muerte. Ahora bien, si vas al Calvario, cuando Cristo fue levantado en esa cruz, ¿dónde estaba su manto? Costaron mucho por él. Sí, porque no podían rasgarlo, no podían hacerlo, porque no tenían costura. No había costura en el manto de justicia, en esa túnica que representaba su justicia. Pero se la quitaron y se la entregaron a los dioses y les costó mucho. Entonces, como colgó allí en esta cruz totalmente desnudo, sí, al igual que ese primer animal, despojado de su piel, estaba totalmente desnudo, expuesto igual que Adán y Eva antes de que hicieran túnicas de su propia justicia, pero eso no pudo salvarlos y esas hojas de higuera tuvieron que ser removidas. Así que cualquier sistema que se basa en la salvación por tus obras como la masonería o el catolicismo que lo controla a través de sus órdenes jesuitas, tiene que quitar esa túnica de hojas de higuera y reemplazarla con la túnica de justicia que viene de Cristo. Y cuando piensas, Martín, sobre el evento que tuvo lugar ahí, y tú y te das cuenta que Dios mismo ahí en demostración, dice, esto es lo que voy a hacer por ti, voy a morir. Esa es la única manera en que podré recuperar la herencia. En realidad es insondable, ¿no? Pero pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y todo es aplastará tu cabeza. Ahora, si adelantémonos un poco al tiempo de David, donde tenemos a David y a Goliat, ¿sí? Es otra historia tipológica. Y el filisteo representa a Satanás, ¿no? Es interesante si lees un poco más adelante que te habla de sus hermanos, que tenían 6 dedos, ¿sí? Así que el número 6 está asociado con él.
Seis dedos en las manos, seis dedos en los pies, así que asumimos que Goliat también tenía seis dedos. Eso no lo dice, pero podemos asumir que era parte de su familia. El número 6 está asociado con él. Y David fue y tomó cinco pequeñas piedras, las seleccionó, sí. Ahora 5 es el número de la humanidad, ¿no? Tiene cinco sentidos. Entonces seleccionó cinco piedras, eso fue suficiente para Goliat, pero también fue suficiente para sus hermanos. No fueron asesinados por David, sino posteriormente por otros de los hijos de Israel, claramente. Y Goliat salió y abordó. Se burló y blasfemó también contra el Dios del cielo. ¿Quién es este filisteo incircunciso que debería, ya sabes, despotricar contra el Dios de Israel? Y mientras se adelantaba dijo, ¿qué es? ¿Soy un perro para que vengas conmigo? ¿Con piedras y con un palo? Y debió haber levantado la mano para ver mejor, y esa fue su sentencia de muerte. Y fue golpeado aquí en la frente. Ahora, lo que se encuentra allí en la toma de decisiones cognitivas extranjeras, la corteza prefrontal, así que eso fue destruido. Y luego David le cortó la cabeza, sí, con su propia espada. Ahora, ¿qué representa la espada? ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Eso es. Así que la espada de Goliat deben ser sus palabras. Así que su cabeza fue cortada con sus propias espadas, sus propias palabras. Lo condenaron. Ahora, si él es un tipo de Satanás, estuvo cerca de mentiroso desde el principio de su propia justicia y hablamos de mentiras. ¿Sí? En una anterior y una de las mentiras que él presenta es que no tienes un salvador, no tienes un redentor, no hay expiación. Tienes que hacer esto por ti mismo. Y luego David toma la armadura y la Biblia dice que la llevó a su propia tienda y vivió en Belén. El granero, si las disculpas son tan hermosas, pero la cabeza, él no tomó eso, no, y lo puso en su propia tienda. Lo llevó a Jerusalén. Era una práctica en la antigüedad. Tenía la cabeza de Goliat en su mano y la llevó a Jerusalén. Fue y se paró en la cima de un monte. Básicamente les dijo a los jebuseos que ocupaban Jerusalén en ese momento, ustedes son los siguientes. ¿Sí? En otras palabras, Jerusalén, que es un tipo de todos los redimidos serán conquistados. Y los jebuseos casi, dije jesuitas, que es muy parecido, serán expulsados. ¿Sí? Y allí en la cima de esa colina se paró con esa calavera y dijo, lo que le pasó a Goliat te va a pasar a ti. Y lo que se perdió ante los enemigos de Dios será recuperado. Y Martín, es posible o incluso probable que enterrara esa calavera en la cima de ese monte. Sí, definitivamente. Ese monte sería el Monte Calvario. Sí. Bueno, el Gólgota, pero era parte del monte del templo en esa etapa porque más tarde extrajeron las piedras y se convirtieron en dos colinas separadas. Pero aquí, en la cima de ese monte donde se alzaría el templo, el símbolo de la redención, enterró esa calavera. Y más tarde, cuando Cristo vino y caminó por ese camino, debió haber pisado el lugar donde estaba ese cráneo, o tal vez incluso cuando esa cruz fue puesta en el casco, tal vez incluso pudo haber aplastado literalmente su cráneo. Y hay un ejemplo en el Museo de Jerusalén de una crucifixión. Ahora, a diferencia de la forma en que lo representamos en las imágenes del mundo, la crucifixión en realidad no lo hizo.
Los clavos no penetraron el pie desde el frente, atravesaron el costado del talón y luego fue clavado al poste desde el costado. Así es como hay un hallazgo arqueológico extraño que muestra cómo esos clavos atravesaron el talón, por lo que el cráneo fue aplastado y el talón de Cristo fue magullado. Así que este hermoso simbolismo en ese, Martín, Dios no pone nada en la vida. am, y si miras ese simbolismo y lo que cuesta redimirnos, la Biblia dice que somos soñados por agua y sangre. Justo ahora, antes de la crucifixión, Jesús cruzó el valle de Cedrón y fue al otro lado donde estaba el jardín de Getsemaní. Y allí la Biblia nos dice que estaba en tal agonía porque sintió la separación de su Padre y porque los pecados del mundo entero fueron puestos sobre sus hombros. Y el estrés causó que agua, sudor, sangre y sangre se mezclaran y gotearan de su rostro en ese jardín. Y más tarde, cuando llegamos al Calvario, leemos que la lanza atravesó su costado y dos corrientes de agua fluyeron. Estos son los símbolos de la redención. Eso es todo. ¿Sí? Ahora, la rodilla del jardín de Getsemaní estaba a un lado del valle de Cedrón y el Calvario estaba aquí, al otro lado. Ahora, en esa misma colina también estaba el templo donde había muchas ofrendas de sacrificio y se derramaba mucha sangre. Mm, Ahora, esa sangre fue transferida al valle de Cedrón y la lavaron con agua, ¿sí? Para lavarla en estas tuberías que habían tendido en el valle de Cedrón y toda esa sangre que fluyó a todos esos animales sacrificiales y todos esos corderos y todos esos toros y todas estas criaturas que mataban era sangre de cordero, que representaba la salvación y el agua representaba la limpieza. Y fluía hacia ese valle de Cedrón de la misma manera la sangre de Cristo y el agua de sudor y la sangre fluyó hacia abajo. Y cuando estaba en la cruz le dieron una corona de espinas. En realidad le dieron una coronación porque le pusieron una túnica real, le pusieron un cetro falso en la mano. Y todo lo que quedó en esa cruz fue la corona, que no penetró el cráneo, pero la sangre brotó de la piel y se mezcló con el sudor que corría por su rostro. Así que la sangre antitípica y el agua fluyeron hacia el valle de Cedrón. Entonces lees en el libro de Ezequiel que esta agua subió en el valle de Cedrón y luego los árboles se levantaron y el agua fluyó a través del desierto y donde quiera que fluyó a través de las áreas desoladas, allí la gran vegetación floreció, ¿sí? Así que la vida regresó incluso hasta el mar muerto, que es un símbolo de la muerte. La muerte permanente, la vida resurgió. Así que la corriente de agua y sangre que vino del plan de salvación fue para dar vida, incluso a los lugares desolados, y el Evangelio tuvo que salir a todo el mundo. Es una hermosa tipología del plan de salvación. Digno es el Cordero que fue inmolado. Nunca debemos olvidar esto. No puedes olvidarlo, esa es la forma en que debemos avanzar. Y solo por esa justicia cubriéndote, ¿sí? Eh, Sin ropa sobre ellos, nada, totalmente desnudo para que tú y yo y cualquiera que crea en él pueda estar cubierto con ese manto de justicia. No es de extrañar que los seres celestiales cayeran ante el trono y dijeran, digno, digno es el Cordero que fue inmolado.
Pero todavía tenemos grandes caminos de esta profecía para discutir, pero creo que deberíamos hacerlo en la próxima sesión. Definitivamente creo que sí deberíamos hacerlo. Deberíamos terminar contemplando por qué el cordero que fue inmolado fue digno de abrir el rollo para que tú y yo, junto con él y en él, pudiéramos tener una herencia. Oremos. Padre Celestial, queremos agradecerte por el cordero que fue inmolado en nuestro nombre, porque fue inmolado, fue digno de abrir el rollo y darnos una idea del gran conflicto que tuvo lugar desde el momento en que el pecado entró en el universo hasta el cierre final que está a la vuelta de la esquina. Ayúdanos a entender estos temas para que los interioricemos y entendamos el carácter de Dios, el que murió por nosotros, el que derramó su sangre por nosotros y el que nos limpió con agua viva para que nunca más tengamos sed. Gracias por ese regalo de salvación. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.